Vamos a hablar del estudio PRIMA de mantenimiento de niraparib después de quimioterapia basada en platino en cáncer de ovario avanzado. El niraparib es un inhibidor del PARP1 que está aprobada en los Estados Unidos y en otras partes para su uso en cáncer de ovario en recaída platino sensible. Este estudio, que fue presentado en el ESMO en España y publicado en el New England Journal of Medicine, es un estudio en donde se explora el mantenimiento con niraparib después de terapia inicial para cáncer de ovario avanzado. Es un estudio doble ciego, aleatorizado, placebo controlado, en donde se incluyeron pacientes con histología serosa de alto grado o endometrioide con enfermedad bastante avanzada, un estadio 3 con enfermedad residual o estadio 4, o pacientes con enfermedad inoperable y que recibieron quimioterapia basadas en platino y obtuvieron una respuesta o completa o parcial. Los pacientes fueron aleatorizados a niraparib cada día o placebo, y los tratamientos se continuaban hasta 36 meses o hasta progresión de la enfermedad. Los grupos fueron estratificados por el tipo de quimioterapia que recibieron en primera línea, si obtuvieron respuesta parcial o completa, el estado de deficiencia de recombinación, si tiene deficiencia de recombinación homóloga o no. El desenlace principal fue la supervivencia libre de progresión de las pacientes que tuvieran deficiencia de recombinación homóloga, analizada por un evaluador de imágenes independiente. Y pues hemos de agregar que si ese desenlace principal ocurría, se hacía un análisis de toda la población, incluyendo los que no tenían deficiencia de recombinación homóloga. Los desenlaces secundarios incluyeron la supervivencia global. Las pacientes que se incluyeron fueron 733, de las cuales 487 fueron asignadas a niraparib y placebo recibieron 246, una asignación 2:1. La edad mediana fue de 62 años, el peso fue igual en ambos grupos, el mediano, aproximadamente el 65% de los pacientes tenían estadio 3, más o menos un tercio tenían estadio 4. Quimioterapia neoadyuvante se le administró al 66%. La respuesta completa ocurrió de nuevo, más o menos 2/3 de las pacientes obtuvieron respuesta completa por imágenes después de quimioterapia basada en platino, y el otro tercio tenía respuesta parcial. Aproximadamente el 50% de las pacientes en ambos grupos tenían defectos en la recombinación homóloga, de los cuales 31%, pues más o menos 30% eran mutación del BRCA, y aproximadamente un tercio de los pacientes en ambos grupos tenían una maquinaria de recombinación homóloga proficiente. Y en un grupo relativamente pequeño, 1 de cada 6 pacientes en ambos grupos, no se pudo establecer si tenían deficiencia o no de la recombinación homóloga. Desde el punto de vista de los efectos secundarios, se puede apreciar que, pues, como sucede en este tipo de estudios, hubo eventos de cualquier grado en casi el 100% de los pacientes con niraparib y más del 90% en los pacientes con placebo. Pero sí hubo una diferencia, hubo más efectos de grado 3 o más en pacientes con niraparib, el 70% versus 18%. Eventos adversos relacionados con el tratamiento grado 3 también fueron superiores en el grupo que recibió niraparib. Eventos serios realmente ocurrieron en un 24% relacionados con el tratamiento en el grupo de niraparib versus 2,5 en el placebo. Una gran cantidad de reducción de dosis. De hecho, durante el estudio, la dosis inicial, que era de 300 miligramos, tuvo que ser reducida para las pacientes menores de 77 kilogramos o las que tenían menos de 150.000 plaquetas a una dosis de 200 miligramos. Pero ustedes pueden apreciar que no hubo propiamente un incremento en la mortalidad relacionada con el tratamiento, con solo 2 casos y un caso en el grupo de niraparib y placebo. Los efectos adversos más comunes con niraparib fueron eventos hematológicos, anemia, trombocitopenia y neutropenia,
Solamente la anemia y las trombocitopenias fueron grado 3, fueron mayores de un 20% en el grupo de niraparib. Las náuseas, usualmente grados menores a grado 3, y la fatiga fueron otros eventos relativamente comunes con niraparib. Los eventos adversos fueron obviamente menos comunes con el placebo. Y aquí está la gráfica más importante, que es el desenlace principal en pacientes con deficiencias de la recombinación homóloga. Y aquí se puede apreciar que el niraparib confirió un incremento en la supervivencia libre de progresión en los pacientes que tenían deficiencia de recombinación homóloga, con una mediana de 21 meses comparado con 10.4 meses del placebo, lo que se constituye en una reducción del riesgo de un 57%. Esto es una respuesta bastante notable. La forma como el estudio fue realizado hacía que si este número, el hazard ratio, era menos de 0.5, se procedía a hacer un análisis de la supervivencia libre de progresión en la población general. Ya cuando se analizó la supervivencia libre de progresión en toda la cohorte, o sea, en los pacientes que tenían deficiencia de recombinación homóloga y las que no, se observó que la administración de niraparib incrementaba la supervivencia libre de progresión, pasando de 13.8 meses a 8.2 con un hazard ratio de 0.62. Podemos apreciar aquí ya en los subgrupos preespecificados como todos los subgrupos están a la izquierda, lo que es a favor del niraparib. Solamente unos pocos cruzan la unidad, y vemos que los que cruzan la unidad pues son aquellos en los que no se había logrado establecer si tenían deficiencia de recombinación homóloga o no. Podemos apreciar que no hubo un subgrupo que no pareciera derivar beneficio. Incluso aquí podemos ver que el grupo que tenía la vía de la recombinación homóloga proficiente, o sea que funciona, pues también está a la izquierda, a favor del niraparib. Con respecto a la supervivencia libre de progresión y supervivencia global en subgrupos de pacientes, podemos apreciar que las pacientes que tenían deficiencia de recombinación homóloga, tanto si eran por mutación del BRCA o sin mutación del BRCA, obtuvieron gran beneficio de la administración de niraparib. De igual manera, los pacientes que tenían proficiencia de la recombinación homóloga obtuvieron una mejoría en la supervivencia libre de progresión al compararla con el placebo, de 8.1 meses versus 5.4 meses. En cuanto a la supervivencia global, este estudio podemos decir solamente que el seguimiento es muy inmaduro y no nos permite afirmar nada de forma concluyente, pero sí podemos apreciar que el hazard ratio de la supervivencia entre los dos grupos está inclinándose a favor del niraparib, pero tenemos que ser cautelosos porque pues de pronto nos da una sorpresa, y el rescate con inhibidores de PARP en otras líneas pueden hacer que las curvas se unan. Los autores concluyen que los pacientes que han recibido mantenimiento de niraparib mostraron una supervivencia libre de progresión más larga al compararlo a aquellos que recibieron placebo, independiente del HRD status. Y de acuerdo a los investigadores, el niraparib en mantenimiento debe ser considerado un estándar de tratamiento para pacientes con cáncer de ovario avanzado que hayan respondido a quimioterapia en primera línea. El editorial que hizo John DeLongo en ese issue del New England dice, pues en este ensayo clínico, la cohorte que no tenía recombinación homóloga tuvo un beneficio muy modesto sobre el placebo y con respecto a la supervivencia libre de progresión. Él llama a que miremos la supervivencia global con los datos más maduros. Específicamente, él se pregunta si el mantenimiento en primera línea es superior a la administración del inhibidor de PARP en ocurrencia, y se pregunta sobre cuál es el verdadero punto de corte para la evaluación del HRD por Myriad.
Eso no fue obstáculo para que en las NSCN se incluyera pues, el niraparib en este subgrupo de pacientes, independiente del HRD status.